Buenas tardes a todos. Es una gran bendición poder llegar, ¿verdad?, un día más a la casa de Dios. Amén. Es un gran, ¿verdad?, privilegio, una gran alegría poder nuevamente tener este tiempo de llevar el estudio bíblico número 5. Amén. Que lleva por tema, hermanos, el corazón no puede estar vacío. Amén. Ese es el tema de esta tarde, estudio bíblico número 5. El corazón no puede estar vacío. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén por eso? Porque es una verdad, ¿verdad? Que todo creyente, que todo cristiano, amén, ha vivido como una realidad cuando se acerca a los pies de Cristo, ¿verdad? Todos nos acercamos y reconocemos que lejos de Cristo hemos tenido un corazón vacío, ¿verdad? Hemos tenido esas deficiencias para poder enfrentar la vida, pero cuando venimos al Señor, ¿verdad? El Señor va poniendo algo nuevo en nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que hace la diferencia hoy en día en el pueblo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo en cada creyente, un creyente que deja verdaderamente que el Espíritu de Dios llene su vida. Y así es como podemos dar testimonio, ¿verdad?, a quienes más lo necesitan. La base bíblica la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 34 al 45. Para la primera parte, solo vamos a leer el versículo 34 al 37. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Versículo 34 al 37 para la primera parte, y luego pues vamos a seguir dándole lectura a los versículos siguientes hasta llegar al 45. Amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Y el que no lo tiene todavía, pues ahí está en la pantalla. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, toma el control de mi vida, de mis hermanos, para que todos juntos podamos, Señor, ser bendecidos y poder recibir este tesoro precioso que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta hora ponemos en tus manos nuestros corazones, Señor, para que tú obres, moldees, Padre, y hagas la obra, Señor, que tú conoces, Padre, que nuestro corazón necesita para poder seguir creciendo y poner nuestra vida a tus pies. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que nos des entendimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia, Padre, para poder entender, Señor amado, que un cristiano no puede vivir acomodado con un corazón vacío o con un corazón a medias, sino que día a día tenemos que clamar a tu presencia para que tú pongas, Señor amado, esa llenura dentro de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos con fe, con confianza, por mi vida y por la vida de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a darle lectura a los 3 objetivos de esta tarde. El número 1 es obtener el entendimiento necesario sobre la obra del diablo y los demonios. Esto nos ayuda, hermanos, para poder saber a quién nos enfrentamos, ¿verdad? Cuáles son las artimañas que él tiene, cuáles son esos momentos de los cuales él se aprovecha, amén, para llegar a nuestro corazón, a nuestra mente. Bendito sea Dios que nos ha dado su palabra, ¿verdad?, para que nosotros podamos indagar más en lo que es la obra de Dios y enfocarnos en vivir la obra de Dios. Pero es importante, ¿verdad?, que la palabra nos muestra cuáles son, ¿verdad?, esas cosas que tenemos que aprender sobre la obra del enemigo. Nosotros no podemos ignorar esta obra, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes y tenemos que estar, ¿verdad?, pendientes en nuestras vidas y en nuestra familia para que esta obra no vaya a desarrollar en nosotros o en nuestra familia. Para eso, hermanos, Dios nos da una clave muy preciosa, y es que tengamos un corazón lleno, amén, no un corazón a medias, sino un corazón lleno, amén. Y para tener un corazón lleno es necesario entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesús, amén. No podemos, ¿verdad?, jugar
hacerlo a medias, ¿verdad? O jugar de decir un día yo tuve mi corazón lleno. Es importante que vivamos, ¿verdad? En la actualidad, que tengamos ese corazón para Dios. El número 2 es mostrar el deseo sincero de tener el corazón siempre lleno de Dios. ¿A quién le tenemos que mostrar ese deseo sincero? ¿Será que el pastor es el que examina ese deseo? ¿Será que son los líderes de la iglesia? No, ¿verdad? Es para con Dios, amén. Y lo que es para con Dios va a ser notable para con los demás. El número 3 es expresar un cambio notable en cada uno en hechos y palabras, amén. Es decir, con entendimiento, pero también con práctica. Es necesario, hermanos, que tanto, ¿verdad?, como lo que confesamos, así también lo hagamos con nuestra vida, amén. El pensamiento central de esta tarde es el siguiente: un corazón vacío es guarida de males, un corazón de Dios es fuente de bendición. Mire qué precioso, como un corazón vacío puede ser un lugar, ¿verdad?, de habitación para cosas malas, pero un corazón de Dios es una fuente de bendición. ¿Y qué es lo precioso de una fuente? Que una fuente está en movimiento, ¿verdad? Una fuente no es de agua estancada, no es algo que puede causar un mal olor. Una fuente es algo que siempre está en constante movimiento, y eso, amados hermanos, es una característica de una persona que tiene a Dios en su corazón. Tenemos que examinar y ver, ¿verdad?, hacia nuestro interior. No nos enfoquemos en la vida o en las obras de los demás. Miremos hacia adentro, ¿verdad? Miremos hacia lo más profundo de nuestro corazón y examinemos si tenemos algún espacio para que el enemigo esté obrando hoy en día. Porque muchas veces nos llenamos de queja, ¿verdad? Nos llenamos de muchas cosas, pero somos, ¿verdad?, un poco difíciles para ver hacia lo más interior que es nuestro corazón. El texto áureo de esta tarde lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, y dice: el que me ama, mi palabra guardará. Cuando dice guardará, nos está dando a entender, ¿verdad, hermanos?, que cuando nosotros guardamos, acumulamos, ¿verdad? Entonces, cuando guardamos la palabra de Dios, estamos llenando nuestro corazón. Esa es una de las maneras más bonitas, como decía mi hermano Ever, ¿verdad? No solo decirle de palabra al Señor: te amo, Señor, te amo, eres todo para mí, sino que también el Señor examina nuestra vida y Él se fija si somos los que guardamos o somos los que vemos la palabra de Dios y la desperdiciamos. Dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es una palabra muy bonita que nos hace, ¿verdad?, tener una realidad más pura de que nuestras palabras de amor hacia Dios, ¿verdad?, de que nuestra adoración es sincera, o si estamos cortos, ¿verdad?, en amar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Somos amadores de corazón o somos amadores de palabra? Amén. Como decía en los versículos 34, hermanos, vamos a ir al punto número 1. La boca habla lo que hay en el corazón. Mire, esto es un tema muy, pero muy delicado, porque muchos, ¿verdad?, a veces creemos que las palabras se las lleva el viento, o que las palabras, ¿verdad?, las personas pueden hacer oídos sordos a las palabras, pero la palabra de Dios nos hace entender, ¿verdad?, que de la boca habla lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a indagar un poco, ¿verdad?, sobre esta confrontación que hacía Jesús a este grupo de personas llamados fariseos. Les dice: generación de víboras. Mire qué palabras, ¿verdad?, un poco más fuertes, y cualquier persona a la que se le habla así, sería lógico que después de hablarle de esa manera entendieran, ¿verdad? Sería lógico que al decirle esta frase que puede un poco despertar a la persona, sería lo más notable que esta persona reaccionara. Mas sin embargo, este grupo de personas llamados maestros, ¿verdad?, que de maestros no tenían nada, dice que el Señor le llama generación de víboras. Me gusta esta palabra, hermanos, porque una generación, ¿verdad?, nos habla de un tiempo, de un lapso de tiempo bastante amplio. Para muchos una generación pudiera ser de 30 o 40 años, ¿verdad? Nos está hablando de un tiempo que no es cualquier cosa. Amén. En una generación pueden suceder cosas preciosas, cosas maravillosas, buenas cosechas, o también en una generación pueden suceder retrasos, ¿verdad? Pueden suceder esos momentos de tropiezo, en los momentos donde no le damos la oportunidad a Dios que obra en nuestra vida, y podemos seguir siendo los mismos aunque pase el tiempo. Pero dice, ¿verdad? Oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El versículo 34, Jesús revela la razón por la que estos blasfemos hablaban de esa manera.
Estos hombres, hermanos, para poder entender por qué, ¿verdad?, ellos empezaron a blasfemar, hay que ir unos versículos hacia atrás y nos damos cuenta que a Jesús se le había presentado un hombre endemoniado que tenía, ¿verdad?, muchos problemas, tanto para hablar como para oír. Era un sordo y también era mudo. Pero dice que cuando Jesús le sana, porque eso es algo precioso de Jesús, ¿verdad?, que Él estaba siempre al servicio de los más necesitados. Dice que muchas de las personas que estaban ahí presentes, hermanos, quedaron atónitas. Dice, esas personas quedaron impactadas por lo que había sucedido. Amén. Y es que ¿quién no va a quedar impactado cuando Jesús hace algo en su vida? ¿Verdad? Es como nosotros. Yo creo que una de las razones que nos tiene acá en la casa de Dios es por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y porque tenemos una expectativa de que Jesús seguirá haciendo cosas poderosas. Amén. El límite y el poder de Jesús, ¿verdad?, no existe. Jesús es un Dios todopoderoso que está ahí, amados hermanos, peleando su batalla, peleando mi batalla, y lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar de creer en Él. Tenemos que, ¿verdad?, determinarnos a poder tener esa fe inquebrantable. Pero dice, ¿verdad?, que Jesús realiza este milagro tan poderoso que para muchos fue de impacto, pero para este grupo de personas, ¿verdad?, llamados los fariseos, era solo una ocasión más para tentar al Señor. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que luego que le sanó, estas personas empezaron a blasfemar en contra del Espíritu Santo y a blasfemar en contra del Hijo de Dios. Eso es una de las cosas que la Biblia, ¿verdad?, dice que de eso no hay perdón. Amén. Podemos blasfemar contra otra cosa menos contra el Hijo de Dios y contra el Espíritu de Dios. Pero a consecuencia de eso, ¿verdad?, estos fariseos dijeron, en el nombre de Beelzebú, le atribuían esa obra poderosa que Jesús hizo. Estos hombres se lo estaban atribuyendo, ¿verdad?, a un espíritu inmundo, o sea, al espíritu del enemigo. Pero Jesús, ¿verdad?, conociendo el corazón de ellos, conociendo las maquinaciones, así como conoce también nuestras maquinaciones, así como conoce lo más profundo de nuestro corazón, dice que el Señor les dice, ¿verdad?, generación de víboras. Y eso, amados hermanos, nos hace entender que hay momentos de nuestra vida que cuando no le entregamos de lleno nuestro corazón a Dios, van a haber cosas en nosotros que van a estar, ¿verdad?, cargando por generaciones. Y yo creo que esa es una de las cosas que todos quisiéramos, ¿verdad?, que todo eso se rompa desde la primera vez que venimos a Cristo. Tristemente, amados hermanos, hay una parte que a usted y a mí le corresponde y es perseverar, es poner la palabra en práctica, es guardar la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, el tiempo pasa, ¿verdad?, el tiempo transcurre, pasan generaciones y vemos que quizás hasta nuestros hijos vienen siendo igual que nosotros. Es porque, amados hermanos, esas cosas malas del corazón, ¿verdad?, se han ido arraigando en nuestras vidas a un punto que no hemos permitido que Dios obre en ellas. Amén. Y eso es algo, amados hermanos, que nos hace meditar, ¿verdad?, en lo más profundo de nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué muchas veces ponemos resistencia a la palabra de Dios? ¿Por qué muchas veces, amado hermano, escuchando una palabra de verdad, una palabra que nos va a sacar adelante, por qué muchas veces nosotros no la tomamos o no la ponemos en práctica? Hermanos, tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que en nuestro corazón también hay un conjunto de emociones, de sentimientos, ¿verdad?, que tenemos que tener un gran cuidado, porque la razón por la que estas personas, ¿verdad?, actuaban de esa manera era porque ellos tenían odio, tenían, ¿verdad?, ese deseo de crear contiendas, no tenían ese deseo de dejar, ¿verdad?, que el evangelio se propagara como con el evangelio de la gracia, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Pero aquí, amados hermanos, me gusta porque dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es aquí, amados hermanos, donde muchos, ¿verdad?, le estamos fallando a Dios. Porque muchas veces, hermanos, cuando estamos en momentos de molestia, ¿verdad?, cuando estamos en momentos de ira, hablamos de lo que quizás en nuestro corazón se está produciendo. Y Dios no quiere, ¿verdad?, que estemos pasando esas situaciones de altibajos. Dios quiere crear un pueblo, amados hermanos, con conocimiento en su palabra, que nos ayude a ser diferentes. Amén. No quiere decir que vamos a dejar de regañar a nuestros hijos, pero que lo hagamos con entendimiento, con palabras, ¿verdad?, que lleven a la vida, al corazón de las personas, con palabras que Dios ponga en nuestra vida y no con palabras groseras. Muchas veces creemos, ¿verdad?, que el cambio en las personas lo vamos a lograr quizás con una ofensa, quizás diciéndole miles de veces el mismo problema. Creemos que quizás somos capaces de hacer cambiar a las personas creando un daño, creando un insulto, y ese no es el camino. La palabra nos llama, amados hermanos, que cambiemos eso por el conocimiento, por la sabiduría, y que podamos desarrollar nuestra vida, ¿verdad? Que podamos comunicarnos con las personas que se nos hace más difícil comunicarnos conforme a la palabra que el Espíritu nos dé. Y luego que dice que de la abundancia, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas.
y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire cómo el corazón es un tesoro. Amén. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo creo, amados hermanos, que en alguna ocasión, ¿verdad? Yo creo que todos se van a identificar. ¿No es cierto que a veces cuando tenemos algo valioso en nuestra casa, cuando tenemos algo que apreciamos, ¿verdad? Algo que ha sido quizás un regalo de nuestros abuelos, de nuestros padres, o cualquier cosa material que usted, ¿verdad?, le tenga un cierto valor. ¿No es cierto que muchos tenemos por costumbre esconder quizás poquitos de dinero en ciertos rinconcitos de la casa? O quizás alguien lo ponga en un calcetín, ¿verdad?, y esconda ese calcetín adentro de un pantalón. O quizás, ¿verdad?, usted guarda cualquier cosita. Yo creo que si alguno se está riendo es porque alguna vez lo ha hecho, ¿verdad? Alguna vez hemos tomado a bien quizás esconder un anillo, un reloj, ¿verdad? Algo que nosotros apreciamos mucho. Y la razón que nos lleva a hacer eso es porque sentimos aprecio, sentimos mucho valor, ¿verdad? Por lo que estamos escondiendo, por lo que estamos guardando. Lo escondemos porque no queremos que nadie lo vaya a tocar, ¿verdad? Que nadie lo vaya a encontrar. Pero la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 4 nos dice que sobre toda cosa guardada, amén, que sobre todo lo que usted guarde hoy en día, que guarde su corazón. Y eso, amados hermanos, es algo, una tarea que es muy difícil, amén, pero que solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que guardar nuestro corazón constantemente, tenemos que hacerlo, amados hermanos, con responsabilidad de ser hijos de Dios. Porque no podemos estarle diciendo, Señor, ¿verdad?, haz esto por mí cuando el trabajo nos corresponde a nosotros. Eso, amados hermanos, es algo, ¿verdad?, muy importante de tener en nuestra mente. Amén, que eso nunca se nos olvide, que guardemos nuestro corazón. Porque la Biblia nos dice, ruégale a Dios que guarde tu corazón. El del Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, y nos asigna la responsabilidad a usted y a mí de guardar nuestro corazón. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros nos guardamos, ¿verdad?, todas esas palabras que pueden salir en un momento de molestia, en un momento de angustia, amados hermanos, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Y el pensamiento decía, ¿verdad?, que cuando guardamos la palabra de Dios, el Señor ofrece que no solo Él va a estar conmigo, sino que también el Padre. Y dice que aparte de eso, amados hermanos, Él va a venir a morar con nosotros. Y yo creo que si hay compañía que hoy en día anhela cualquier cristiano, es que Jehová esté con nosotros. Amén. Nos puede faltar cualquier cosa, ¿verdad? Nos puede faltar cualquier bien material, nos puede faltar cualquier, ¿verdad?, fuente de ingreso, pero que nos falte Jehová, amados hermanos, eso creo que es el fracaso más grande de todo cristiano. Por eso, amados hermanos, es importante, ¿verdad?, que pongamos la atención necesaria en nuestro corazón, que entendamos, ¿verdad?, que la palabra es la que nos va a ayudar a poder guardar nuestro corazón, que los buenos hábitos, ¿verdad?, la práctica de la palabra es la que nos va a ayudar a nosotros poder permanecer en la voluntad de Dios. El versículo 34, Jesús revela la razón por la que estos blasfemos hablaban de esa manera, al dirigirse a ellos con la terrible expresión generación de víboras. ¿Por qué generación de víboras? Porque la culebra, ¿verdad?, tiene en su boca la acción tanto de defenderse como de atacar, ¿verdad? Y eso era lo que hacían estos hombres, estos llamados los fariseos. Lo que ellos salía de su corazón y de sus labios era siempre el deseo de atacar a nuestro Señor Jesús. Les hablaba de su naturaleza. Estos eran engendros de serpiente venenosa, es decir, eran hijos de la serpiente antigua. El veneno que llevaban en la boca venía de un corazón también lleno de ponzoña. Qué diferente, ¿verdad?, cuando una persona se deja moldear por el Espíritu Santo. Amén. Había un momento, ¿verdad?, en nuestra vida que quizás llamábamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿verdad?, o a nuestros conocidos con malas palabras, con apodos, ¿verdad? Pero qué bonito cuando Jesús viene a cambiar eso, ¿verdad?, y nos pone hermanos, una relación tan bonita, ¿verdad?, que debemos apreciar hoy en día. No hay razón para que nosotros nos menospreciemos entre nosotros, hermanos. Si nos llamemos hermanos aquí en una congregación, aprendámonos a amar también como hermanos. Seamos responsables, amados hermanos. Y veamos en este grupo de hombres llamados los fariseos una oportunidad de aprender de ellos, ¿verdad? Porque estos hombres tenían un corazón que quizás siempre estaba en tinieblas. Estos tenían un corazón que no tenían el deseo de aprender ni de ser guiados, sino el deseo, amén, de poner en nuestro Señor Jesús, de verle fuera de su naturaleza divina, ¿verdad? Querían encontrar en Él una ocasión para poder llevar, ¿verdad?, ante Él una acusación. El versículo 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Mire lo que dice la imagen número 2 sobre la palabra ociosa. Vamos a ver a lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice palabra ociosa. Palabra ociosa es toda expresión que se dice sin razón alguna. Amén. Puede ser una ofensa, puede ser un menosprecio, ¿verdad? Hay personas que les gusta maltratar o maldecir a los cristianos, ¿verdad? Son palabras que no tienen razón alguna, porque lo único que nosotros venimos a hacer a la casa de Dios es adorar a Dios, ¿verdad? No venimos a aparentar nada más que adorar a Dios. Otra de las cosas, ¿verdad?, que caracteriza la palabra ociosa es que son palabras sin sentido y sin la intención de comunicar algo bueno. Aquí podemos incluir, ¿verdad?, el chisme, la crítica. Aquí podemos incluir todo tipo de comentarios que no pueden edificar a nadie. Jesús asegura que hasta de esas palabras vanas habrá que dar cuenta en el día del juicio. Mire qué palabra más delicada, ¿verdad? Y qué palabra que nos puede hacer conciencia en nuestra vida. Porque la palabra dice que hasta de eso vamos a tener que dar cuenta. Amén. Nos gusta cuando nos dicen, ¿verdad?, ¿quiénes van para el cielo? Y todos sentimos el deseo y la convicción de que vamos para el cielo. Pero habrá un momento, hermanos, que hasta de esas palabras ociosas vamos a tener que dar cuenta. Es un momento para reflexionar, ¿verdad? Y si le hemos fallado a Dios en ese aspecto, pues roguemos a Dios, ¿verdad? Encontremos que Él nos dé su misericordia, que nos ayude. Amén. Clamemos, amados hermanos, como si eso fuera una enfermedad en nuestra vida. Los que pasamos esos problemas tenemos que clamar a Dios como si estuviéramos pasando un momento de enfermedad, para que eso llegue a cambiar en nuestro vocabulario. Dice, realmente las palabras de los fariseos no eran vanas. Amén. Porque qué difícil cuando de un corazón, ¿verdad?, que está lleno de odio, que está lleno de malicia, vienen este tipo de palabras. Hermanos, es importante que veamos, ¿verdad?, hacia lo más profundo de nuestro corazón y que hagamos conciencia qué son esas palabras que hoy en día están saliendo de nuestra boca. La palabra dice que tendremos que dar cuenta, ¿verdad? Nuestras palabras no van a ser ignoradas. Amén. Los cantos, los alabanzas que aquí entonamos, hermanos, no van a ser más, ¿verdad?, que estas palabras y este juicio. Es importante que meditemos qué es lo que estamos hablando hoy en día. Los hijos de Dios deben pedir la ayuda del Señor para que su vocabulario sea sano y edificante. Que el Señor ponga guarda a nuestra boca para que la abramos solo para decir cosas de bien pensadas, y especialmente los que guardan, amén, la palabra de Dios. El versículo 37, hermanos, nos indica que lo que el ser humano dice puede servir para ser justificado. ¿En qué momento nuestras palabras nos justifican ante Dios? Cuando, ¿verdad?, testificamos, cuando confesamos el nombre de Jesús, cuando nos arrepentimos, amén, cuando reconocemos ante Dios, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, cuando ponemos a Jesús por delante de nuestra vida. Pero también, ¿verdad?, nos enseña que por nuestras palabras podemos ser condenados. ¿En qué momento podemos ser condenados? Cuando en nuestra boca hay mentira, ¿verdad? Cuando en nuestra boca hay maldición, cuando en nuestra boca, ¿verdad?, hay esa incredulidad, hay esa mentira, esa calumnia, esa malicia y esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando nosotros veamos, ¿verdad?, que alguien está en el altar pasando un momento donde Dios lo está tocando, quizás lo mejor, amados hermanos, aunque muchas veces queramos, ¿verdad?, decir algo, aunque muchas veces la incredulidad o no estemos convencidos de que sea el Espíritu, amados hermanos, aprendamos a tragarnos esas palabras. Evitémonos, ¿verdad?, que ese juicio vaya a llegar a nuestra vida y que por un juicio de esos no vayamos a poder entrar a esa tierra prometida. Es importante, ¿verdad?, que hagamos conciencia que cada una de nuestras palabras va a tener un día de su juicio. Amén. Y qué bonito va a ser que ese día Dios nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de poder entrar a esa tierra prometida, de poder entrar, amados hermanos, a ese, ¿verdad?, ese lugar donde la gloria de Dios va a estar ahí para todo aquel creyente que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Los hijos de Dios deben pedir ayuda del Señor para que su vocabulario sea sano y edificante. Recordemos lo que dice Salmo 19:14. Vamos a ver lo que dice Salmo 19:14. El salmista se presentaba, ¿verdad?, con estas palabras muy bonitas, y es una de las palabras que todos nosotros deberíamos hoy en día, ¿verdad?, presentarnos a la casa de Dios. Dice, sean gratos los dichos de mi boca. Mire qué precioso, sean gratos los dichos de mi boca. Es decir, amados hermanos, que sean agradables para Dios, que lo que hablemos sea agradable para Dios. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que ese salmo, amados hermanos, se quede en nuestro corazón, ¿verdad?, dándonos una alerta para cuando sea el momento que no estamos hablando algo que edifica al pueblo de Dios o algo que no nos edifica a nosotros mismos,
que nos recordemos que tenemos que hablar palabras que sean gratas, amén, gratas, todo lo que sale de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Dios. No olvidemos este salmo, amados hermanos, para los que tenemos ese problema, ¿verdad? Que muchas veces nos cuesta y que nos hemos perdido muchas bendiciones por no aprender a guardar nuestra boca. Es importante, amados hermanos, que no olvidemos, ¿verdad?, que de lo que hay en nuestro corazón, así también van a ser nuestras palabras. Pero pasado, ¿verdad?, este tiempo de confrontación de parte del Señor, pasado este momento, ese momento tan tenso, ¿verdad?, de donde el Señor le llama generación de víboras, para los fariseos no fue suficiente lo que habían visto en ese momento. Y dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Será que pudo haber una señal más grande que la sanación y la liberación de una persona? ¿Será que pudo haber una señal más grande que una persona se presenta sin poder ver y sin poder oír y que luego ese hombre, ¿verdad?, fuera liberado y pudiera hablar y pudiera escuchar? Para estos hombres no era suficiente. Cuando estos hombres pedían señal, se refiere, ¿verdad?, se refiere a un prodigio mayor que la sanidad que acababan de presenciar. Estamos hablando, amados hermanos, de una incredulidad en el corazón de esas personas. A Dios no le agrada la incredulidad. Tenemos, amados hermanos, que si oramos con fe, mantengámonos creyendo en lo que hemos orado, aun cuando los resultados, ¿verdad?, aun cuando lo que estamos esperando no se dé de la manera que estamos esperando. Pero es importante que nosotros nos determinemos, amén, a permanecer creyendo la palabra de Dios. Mire, es muy bonito porque en ese momento que le piden señal, para ellos no había sido suficiente lo que acababan de ver. Pero dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, vamos a ver qué fue esa señal del profeta Jonás de la cual hablaba nuestro Señor. El punto número A, dice, los que piden señales para creer. Aquí, amados hermanos, es muy importante. En los comienzos del camino cristiano muchas veces tendemos a cometer este error. Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a estar en tu casa si tú haces esto a mi favor, ¿verdad? Y todos estamos esperando a que Dios obre, ¿verdad? Y que Dios se alegre de tener una persona más, ¿verdad?, en esa condición en la casa de Dios. Esa no es la condición que Dios quiere. Dios quiere un corazón, ¿verdad?, completo del creyente. La señal de Jonás se ve de dos maneras. En primer lugar, la experiencia del profeta. Los 3 días que pasó en el vientre del gran pez era tipo y profecía del tiempo que Jesús estaría en la tumba, como lo dice el versículo, ¿verdad?, 38, en el corazón de la tierra. Esa es la primera manera como nosotros podemos analizar por qué Jesús les trae, ¿verdad?, a su mente lo del mensaje del profeta Jonás. En segundo lugar, están los resultados del mensaje de este profeta unos 900 años antes de Cristo, ya que los hombres de Nínive se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Mire, ¿cómo puede el Señor Jesús, verdad, confrontar a este tipo de personas que se creían maestros, que se creían enseñadores? Amén. Ellos podían conocer todo, absolutamente toda la historia de la Biblia. Amén. Pero si no había arrepentimiento en ellos, no contaba lo que ellos conocían. Hermanos, nunca nos olvidemos de poner, ¿verdad?, el arrepentimiento en nuestro corazón cuando le fallamos a Dios. Una cosa es querer limpiar nuestra conciencia, amén, de una manera, ¿verdad?, que de unos 3 días, de unos 5 días, hacernos los que nos humillamos ante Dios y continuar siendo los mismos, o podemos practicar el arrepentimiento, que es separarnos de lo que estamos cometiendo de una manera que a Dios no le agrada. Es importante, ¿verdad?, que practiquemos el arrepentimiento, no el remordimiento de conciencia. Amén. Una de las cosas que me gusta sobre esta señal es que cuando Jonás, ¿verdad?, ora y es llevado por ese pez hacia la orilla del mar, me gusta porque dice la palabra de Dios que este hombre hizo caso, ¿verdad? Fue con el mensaje y llevó, ¿verdad?, ese mensaje que Dios le había dado. Dice que empieza, ¿verdad?, y le dice, de aquí a 40 días vendrá un juicio sobre esta nación. Dice que la palabra que todo el pueblo, amén, que todas las personas, dice que el tamaño de esa ciudad era como de 3 días, ¿verdad? Era una ciudad muy grande, pero dice que todos procedieron al arrepentimiento.
Y Jesús les trae este mensaje a estas personas que creían saberlo todo. Amén. La base, amados hermanos, de todo conocimiento de la palabra es que nosotros estemos arrepentidos. Es que mostremos un arrepentimiento para con Dios. Amén. De todo lo que hacemos que a Dios no le agrada. Pero me gusta, ¿verdad? Porque Dios le trae como un juez, ¿verdad? Le dice, aquí, amados hermanos, hay algo que nosotros tenemos que aprender muy profundamente. Amén. Y es que Dios, ¿verdad? Cuando habla de arrepentimiento, busca, amados hermanos, tener corazones llenos. No quiere Dios, ¿verdad? Que seamos esos corazones, ¿verdad? Como esos tanques de gasolina, que a veces los andamos con poquita gasolina o los andamos, ¿verdad? Solo con el olor a gasolina y queremos que el carro avance, queremos llegar hasta donde sin echarle gasolina. Dios quiere tener corazones llenos, amén. Y solo la palabra, solo el guardar la palabra de Dios nos va a asegurar tener corazones llenos. Los hombres de Nínive se arrepintieron ante la predicación. Otra de las señales, ¿verdad? Otro de los mensajes que trae el Señor Jesús para estos hombres tan incrédulos era la señal de la reina del sur. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes, capítulo 10. Esto es una lectura, ¿verdad? Muy bonita que hoy sí que me impactó mucho, porque en esta historia encontramos esa resistencia del corazón a creer. Encontramos también un poco de incredulidad, pero encontramos también que en el momento, ¿verdad? Cuando Dios toca los corazones de las personas, hay un arrepentimiento profundo. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Me gusta, hermanos, porque el capítulo 9 empieza de esta manera. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo, mire qué palabras de Jehová, mire la clave que tenía, una de las claves que tenía Salomón. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Amados hermanos, es de subrayar, ¿verdad?, que esto se daba en la presencia de Dios. Muchos de nosotros tenemos por costumbre hacer una oración y hacer un ruego, amén, fuera de la presencia de Dios. Pero lo que va a marcar la diferencia es que lo hagamos en la presencia de Dios. Como resultado de la que presencia de Dios estaba en este hombre, mire lo que pasó. Hay muchos que buscan hoy en día, ¿verdad?, ser populares, buscan el llamado de multitudes, de masas, ¿verdad?, y querer ser famosos en base a las redes sociales. Pero qué bonito es llegar a hacerlo, ¿verdad?, cuando el Espíritu de Dios está en la persona. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Amén. Mire cómo era el corazón de esta mujer. Quería, ¿verdad? Ella no solo había escuchado de lo que este hombre Salomón hablaba con mucha sabiduría, pero dice que vino, se presentó, amén, desde un lugar, ¿verdad?, que hoy en la actualidad se conoce como la República de Yemen, que está hacia el sur de Arabia Saudita. Esta mujer hizo un recorrido muy largo hasta llegar a este hombre, pero vino y dice que a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. ¿Alguien sabe qué es la palabra séquito? Amén, hermanos. ¿Alguien sabe a lo que se refiere? Solo levante la mano si sabe, porque esta es una palabra que yo aprendí hoy también en esta tarde. Dice que vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Un séquito se refiere a un grupo de personas que acompañan a un monarca. Es decir, ¿verdad?, la compañía que traía esta mujer, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere un séquito. Es decir, traía ella una comisión bastante grande de personas que la acompañaban. Y dice que con ella también traía camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Amén. Aquí había, amados hermanos, una persona que estaba siendo sincera con un hombre que tenía mucha sabiduría. Y dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos en los que y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey,
verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Amén. Pero los versículos finales dice: y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio, ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, un ejemplo de una persona que era un gentil, ¿verdad?, una persona que no pertenecía a lo que era el pueblo de Israel, y Jesús lo trae como una enseñanza a estos hombres incrédulos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en unos versículos más adelante, en el capítulo 12 de Mateo, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación. Está hablando de esos perversos, ¿verdad?, de esos hipócritas, de esos que creían saberlo todo. Y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué duro, amados hermanos, para una generación como esta, ¿verdad?, que tuvieron la oportunidad de vivir con Jesús, tuvieron la oportunidad de ver las manifestaciones que el Señor hacía y no creer en Él. Amén. Y eso es una de las cosas que también hoy en día se dan en el pueblo de Dios, ¿verdad? Hay personas que se acercan a la casa de Dios con el deseo de que Dios complazca, ¿verdad?, sus necesidades, de que Dios haga cosas. Hay personas que se acercan con el deseo de ver la manifestación de Dios, pero no quieren entregar su corazón. Y eso, amados hermanos, es algo, ¿verdad?, que debe confrontar nuestra vida. Tenemos que analizarnos y ver qué es lo que verdaderamente está obstruyendo en nosotros, porque muchas veces solo le echamos, ¿verdad?, toda culpa, toda carga al diablo, y decimos: el diablo no quiere que yo haga esto, el diablo se ha levantado, y el diablo, y todo es hablar del diablo. Amados hermanos, es tiempo de ver, ¿verdad?, hacia lo más profundo de nuestro corazón, analizar qué es lo que detiene la obra de Dios en nosotros. Amén. ¿Cuál es esa mala práctica? ¿Cuál es esa mala amistad? ¿Cuál es esa mala decisión que hoy en día estamos teniendo? Amén. ¿En qué estamos desperdiciando el tiempo que no nos podemos edificar en su palabra? Amén. Aquí, amados hermanos, podemos hacer, ¿verdad?, un alto y ser sinceros con Dios, ¿verdad? Y todos sabemos que el hombre que es sincero con Dios, ¿verdad?, Dios siempre tiene misericordia de él. Busquemos, amados hermanos, o busquemos y capacitémonos para llevar, ¿verdad?, un mensaje como este a las personas que más lo necesitan. Hay personas hoy en día que son más quejas que a saber cualquier cosa, ¿verdad? Y da tristeza hablar con una persona así. Yo, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de hablar con alguien y no le miento, me tuvo casi 1 hora. Yo casi me dormía de tanto escuchar solo derrotas, solo problemas. Pero cuando uno les dice, ¿verdad?, acércate a Cristo, ve a una iglesia, rapidito buscan, vaya, pues ahí te llamo otro día. Y así, amados hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que también el enemigo quiere poner eso en medio de la iglesia. Amén, pero bendito sea Dios y su palabra, ¿verdad?, que nos da la ayuda necesaria para que nosotros podamos reaccionar a tiempo. Amén, aunque estemos acá, ¿verdad?, con sueño, cansado. Si usted me ve el ojo rojo, no es porque me estoy muriendo de sueño, ¿verdad?, no es porque yo me quiera ir a dormir. Ayer estaba limpiándome la nariz y ahí accidentalmente, pues como que se me reventó un vasito de los ojos y se me hizo bien mal, ¿verdad? Hermanos, pero aunque estemos cansados aquí en la casa de Dios, podamos llevarnos algo en nuestro corazón. Amén, podamos llevarnos que verdaderamente hay que analizar nuestra vida. Amén. Un corazón vacío siempre va a ser, amados hermanos, una buena oportunidad para que el enemigo empiece a minar la vida, ¿verdad?, de aquella persona. Y con eso vamos a cerrar el punto número 3 de esta tarde. Vamos a poder ver a la luz de la palabra que el corazón no puede estar vacío, ¿verdad? Muchos tenemos ese recuerdo cuando el Señor nos liberó, ¿verdad? Nos sacó del vicio, nos sacó de la inmundicia, nos sacó de tanta mala práctica, ¿verdad? Pero cuando eso sucede, amados hermanos, hubo un vacío en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón estaba lleno de cosas malas y el encuentro con Cristo causó, ¿verdad?, que nuestro corazón fuera limpio y fuera vaciado.
Ahora, el gran desafío es llenarlo de las cosas de Dios. Amén. Vamos al punto número 3. El corazón no puede estar vacío. ¿Qué dice el versículo 43 al 45? Jesús, para terminar, ¿verdad?, esta confrontación entre los fariseos y para dar una lección de esas preciosas, mire lo que dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire cómo en este mensaje el Señor empieza hablando de generación, ¿verdad?, de víboras, y lo culmina, ¿verdad?, haciendo referencia a una mala generación. Amados hermanos, es tiempo que reaccionemos y nos demos cuenta, ¿verdad?, que lo malo que hay en nuestra vida tiene que caer hoy en día. Amén. Nadie de nosotros quiere ir arrastrando cosas por generación, ¿verdad? Nosotros queremos pasarle algo a nuestros hijos, algo que sea que los edifique, que los ayude. Amén. Pero no queremos pasarles esos malos ejemplos, ¿verdad? No queremos pasarles esas malas experiencias. Mire lo que dice en la pantalla aquí. Aquí se aprende sobre la conducta de estos malignos espíritus que cayeron por su iniquidad y son manejados por voluntad de Satanás para molestar a los humanos y estorbar en la obra de Dios. ¿Por qué les gusta estar dentro de los seres humanos? ¿Por qué será que a un mal espíritu, ¿verdad?, le gusta, o su propósito es llegar a la vida de un ser humano? Número 1 es porque ellos no tienen la capacidad, ¿verdad?, de tener un cuerpo como nosotros. Ellos no tienen la facultad de tener cuerpos, amén. Por lo tanto, se conforman por lo menos con poseer a las personas y aún hasta a los animales. Yo creo que todos nosotros deseamos, ¿verdad?, ser templo, ¿verdad?, y morada del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros quiere ser una guarida para ninguno de estos espíritus malignos. El hecho de salir del hombre y volver a entrar junto con otros sugiere que la existencia de los demonios es desdichada y triste. Así viene a ser la condición de vida del poseído. En esto, amados hermanos, debemos reflexionar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no le encontramos respuesta a nuestro desánimo, no le encontramos respuesta a por qué muchas veces estamos tristes, por qué muchas veces, ¿verdad?, sin razón alguna, quizás alguien dice, ¿verdad?, siento como ese deseo de hablar con alguien, ¿verdad?, de contar su vida, siente deseos que son ocasionados por mucha tristeza. Pero esto nos hace entender, amados hermanos, que eso es cuando el corazón está vacío. Porque una persona que tiene el corazón lleno, ¿verdad?, siempre va a tener gloria a Dios, ¿verdad?, siempre va a tener alabanza para Dios. Tenemos que buscar, ¿verdad?, cómo mantener el corazón ocupado para con Dios. Y otra de las cosas es que tratan de refugiarse en cualquiera que les dé lugar. Es responsabilidad de usted, ¿verdad?, y de mí, tener esa protección en nuestro corazón. No seamos, ¿verdad?, esos lugares donde dice la palabra que estos habitan en lugares secos, ¿verdad?, habitan en lugares de soledad. Yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad?, estar en soledad o estar en esos lugares donde no tiene a nadie alrededor. Pero una de las cosas es que estos demonios, ¿verdad?, estos andan buscando lugares, amén. Y no solo dice que cuando son echados fuera, dice que tarde o temprano vuelven a ver cómo se encuentra la condición de vida. Amén. Tristemente, cuando la hayan, ¿verdad?, desocupada, cuando la hayan desordenada, ya no solo viene, ¿verdad?, aquel estado, aquella persona, sino que viene a ser peor, ¿verdad? Y el número 7 es solo un número hipotético, ¿verdad? Puede ser más o puede ser menos. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que guardarlo, atesorar la palabra, seguir adelante, no hacer el caso a los pensamientos que el enemigo quiera poner en nuestra vida, sino, amados hermanos, estemos atentos a las buenas noticias que nos da la palabra de Dios. Yo creo que cuando una persona, ¿verdad?, se enfoca en guardar y conservar las enseñanzas de Cristo, hermanos, vamos a tener suficiente que aprender, ¿verdad? No hay razón para nosotros desperdiciar el tiempo, sino que sigamos adelante aprendiendo del Señor. Amén. Otro de los puntos en que el corazón no puede estar vacío es que o estamos llenos de Dios o estamos llenos del maligno. Hay varias aplicaciones a esta parábola. Sin embargo, lo primero que salta a la vista es la necesidad de que el corazón del creyente esté siempre lleno del amor y del poder de Dios.
ya se trate de alguien que haya estado bajo posesión demoníaca o que simplemente haya sido liberado del poder del pecado y de Satanás, su corazón ha sido vaciado y liberado. Los vicios u obras de la carne ya no ocupan ningún lugar en su mente ni en su vida práctica. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Ahí en Gálatas podemos encontrar algunos, ¿verdad?, de las cosas que como malas prácticas nos pueden llevar a que seamos, ¿verdad?, esa guarida para este tipo de espíritus que quieren atormentar la vida de la gente. Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, estas son una lista de cosas que nos tenemos que cuidar, amados hermanos. Número 1 es del adulterio. Lo otro es la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se puede entrar, amados hermanos, a un reino teniendo un corazón, ¿verdad?, vacío. No se puede entrar tampoco a un reino poderoso, amados hermanos, llevando todo este tipo de cargas. Tenemos que liberarnos, ¿verdad? Tenemos que sacar todo lo que nos sirve. Amén. Muchas veces es duro decirlo, pero en nuestro corazón hay basura, ¿verdad? Hay cosas que a Dios no le agrada, hay cosas que parece como si fuera la entrada de ese muladar, ¿verdad? Un lugar donde va todo deshecho, un lugar donde nadie puede sentir, ¿verdad?, tranquilidad o una respiración pura. Amén, pero es importante mencionarlo porque si no lo mencionamos en la casa de Dios, amados hermanos, en las redes sociales no lo mencionan tampoco, ¿verdad? No se dice tampoco entre una plática, ¿verdad?, entre un jefe. Los jefes solo quieren hacer más dinero y le quieren poner más trabajo a uno. Amén, pero la palabra de Dios nos hace entender, ¿verdad?, que hay un listado de prácticas de las cuales nos tenemos que separar para que Dios, ¿verdad?, obre en nuestro corazón. Si hay alguien en esta hora, ¿verdad?, que está confundido en esta hora, ¿verdad?, que está quizás pasando un momento de desobediencia, busque a Dios, amados hermanos, busquemos a Dios, busquemos la oportunidad. La iglesia no es un lugar para venirnos a cubrir de nuestro pecado. Amén, no usemos la iglesia como una tapadera. Hay personas, ¿verdad?, que están en pecado y buscan la iglesia como un lugar de refugio para, ¿verdad?, querer ocultar el pecado que están llevando. La iglesia no es un lugar como ese. En la iglesia se viene a reformarse, a regenerarse, a buscar misericordia de Dios. A la iglesia se viene, amados hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a salir de lo que estamos fallando. Amén. Esa es una de las condiciones más tristes, ¿verdad? Querer jugar con Dios, estar en pecado y venir aquí a aparentar, ¿verdad?, lo que no somos. Amados hermanos, tarde o temprano la gente paga consecuencias. Yo estoy seguro que en las cárceles, ¿verdad?, y en muchos lugares nos llenaríamos de testimonios que impactarían nuestro corazón de ver cuánta persona ha querido jugar al evangelio. Seamos esos creyentes responsables, ¿verdad? Pongamos nuestro corazón a los pies de Dios. No se fije, ¿verdad?, en el testimonio de las demás personas, no se fije en mi vida. Fijémonos interiormente. Yo estoy seguro que más de alguna deficiencia vamos a encontrar, amados hermanos, y Dios va a tener misericordia de nosotros. Que Dios me los bendiga en esta tarde. Vamos a dejar a nuestro hermano que termina con una oración. Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo. Amén, gloria al Señor. ¿Cuándo recibimos la palabra en esta tarde, hermano? Amén, gloria al Señor. Yo quiero darle testimonio, hermano, de que al principio de los que no estuvieron, yo leí el texto bíblico en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo quiero testificarle, hermano, que yo no me puse de acuerdo con mi hermano. Yo no sabía de